La casa al final de la calle Lázaro había estado vacía tanto tiempo que los vecinos ya no recordaban cuándo había dejado de recibir luz. Las persianas, endurecidas por años de polvo, se cerraban sobre ventanas que miraban hacia un jardín enlodado, donde los rosales se sostenían como esqueletos negros. Las tejas del tejado se habían curvado con el abandono y, en noches de viento, la casa emitía un lamento que más de uno describía como un suspiro humano, como si en su interior alguien tratara de encontrar la salida. Durante años, los niños de la zona contaban historias sobre la casa. Decían que en su sótano había una habitación que nunca debía ser abierta, que en una de sus paredes había una marca de manos, no de una sino de muchas, y que a veces, cuando anochecía, una luz pequeña y temblorosa aparecía en una de las ventanas altas, como si una vela aguijoneara la oscuridad desde el otro lado del vidrio sucio. Los adultos sonreían con condescendencia. Nadie quería herir a sus hijos con relatos que removieran el sueño, pero la casa guardaba su silencio por una razón más profunda. Dentro de sus muros había una memoria que no descansaba, un pulso antiguo que no reconocía la calma. Una tarde de noviembre, cuando la lluvia comenzó a dibujar ríos de lágrimas en los cristales, llegó a la calle Lázaro un forastero llamado Mateo. Parecía no saber de historias. Venía con un saco raído y una libreta de páginas en blanco que siempre llevaba en la mano, como si temiera perder algo que aún no había escrito. Compró la casa con noticias demasiado breves para despertar sospechas. «Necesito un lugar tranquilo», dijo al notario, y su voz no admitía preguntas. Las primeras semanas fueron un intento de domesticar. Mateo encendió velas donde la luz eléctrica apenas quería entrar, colgó cortinas nuevas que olían a tintorería, y limpió aquellas habitaciones que aún conservaban el olor a cerradura oxidada. Sin embargo, por las noches lo sorprendían ruidos que no lograba ubicar. Un rasquido que corría por las planchas de madera, una respiración que no le pertenecía. Al principio lo atribuyó a la casa que se ajustaba al calor, a los ratones que buscaban refugio, al viejo sistema de cañerías. Pero la libreta en su mano empezaba a llenarse con palabras que no eran suyas, trazadas con una letra que surgía de algún lugar oscuro. Una mañana descubrió una hoja pegada bajo una piedra del jardín. Estaba húmeda, pero las letras, escritas con lápiz, eran nítidas. «No abras la puerta que da al fondo del pasillo. Ella solo confirma lo que ya sabe». Mateo la leyó varias veces. Un escalofrío le subió por la nuca, y algo dentro de él, quizás la misma curiosidad que lo había traído hasta allí, le empujó hacia el pasillo del que hablaba la nota. Caminó despacio, escuchando el viejo piso suspirar bajo sus pasos, la puerta al final del corredor, que antes le había parecido una más. Ahora se sentía ajena, como si perteneciera a otra casa incrustada dentro de la suya. La abrió. Tras ella no había más que una pequeña cámara, que parecía diseñada para contener algo que no quería ser visto. El aire olía a humedad y a una mezcla que le recordó a la tinta fresca y a la sangre seca. En el centro, sobre una mesa, había una caja de madera tallada con símbolos que no supo reconocer. La tapa estaba cerrada, atada con un cordel negro que parecía absorber la luz. Mateo se detuvo. Su mano tembló al tocar el cordel. Era fuerte, como si hubiera pasado por muchas manos. Sin embargo, cuando tiró para abrirla, la caja se deshizo en planta como si no hubiera peso, y en su interior no halló nada, solo una fotografía, antigua, amarillada en los bordes. En ella, un grupo de personas posaba serio, con ropas de otra época. Al fondo, sin embargo, sobresalía la misma casa, idéntica, y en una de las ventanas, apenas visible, una figura encorvada que parecía mirar hacia afuera. Esa noche Mateo soñó con la fotografía. En el sueño, la figura de la ventana se movió. Sus ojos, o lo que allí había por ojos, se abrieron como dos luceros que no sabían dormir. Le habló sin sonido, y Mateo supo que le pedía algo tan simple y terrible como ser recordada. Se despertó con la libreta abierta sobre su pecho. En la página una frase nueva aparecía, escrita como si hubiera sido dictada por alguien que supiera hacerse esperar. Ella colecciona nombres. A partir de entonces las cosas empeoraron. Las notas aparecían en los sitios más insospechados. Dentro de la tostadora, metidas entre las sábanas bajo una loseta floja del baño. Todas repetían la misma idea con variaciones cada vez más precisas. Dale un nombre. Sus nombres la alimentan. Aquí ya lo hizo con muchos, no olvides el llamado.
Mateo intentó ignorarlo, pero en sus sueños la figura de la ventana se volvía más clara, como si la casa le trajera una paciente galería de recuerdos. Empezó a recordar voces que no eran suyas, nombres que se le pegaban a la lengua y no se iban. Una tarde, mientras ordenaba la biblioteca que había encontrado en el desván, halló un libro sin título. Su cubierta estaba hecha de un cuero que se curvaba con el tiempo, y sus hojas olían a polvo de muchísimos años. En la primera página una nota garabateada decía: «No leas si quieres conservar tu nombre». Pero Mateo leyó. Eran relatos de gente que había vivido en la casa generaciones atrás, relatos que empezaban con nombres. El primer nombre era de un hombre que había construido la casa, el segundo de su mujer, luego los de sus hijos, vecinos, visitantes, que curiosamente habían desaparecido sin dejar rastro en distintas épocas. Los relatos no relataban muertes espectaculares, narraban desapariciones suaves, como si alguien se hubiera llevado el tiempo de esas personas en lugar de su cuerpo. Cada historia terminaba con la misma postdata. Ella los llama por nombres nuevos en la noche, y cuando responden no regresan. La realidad se dobló. Mateo comenzó a sentir que cada vez que pronunciaba un nombre, este le era arrebatado. El panadero del barrio dejó de llamarlo por su apodo, y usó un nombre que nunca antes había pronunciado. La mujer del refugio le dijo José, cuando en la libreta de Mateo no había ni una sola J. En el mercado una niña señaló hacia él y gritó: «Ese no es el de siempre», como si una identidad hubiera cambiado de lugar sin permiso. Lo peor ocurrió cuando descubrió que su propia libreta estaba llena de nombres. Al principio pensó que eran de las personas que había visto en fotografías, pero al pasar las páginas la sangre se le heló. Había nombres que había olvidado desde la infancia, motes que nadie le llamaba desde hace años, y en un rincón, escrito con una caligrafía temblorosa, era su nombre, pero no solo uno. Había variaciones, alias, diminutivos, nombres que pertenecían a otros y que ocupaban un espacio moral dentro de su identidad. Y al final, en tinta negra casi borrada por el tiempo, otra línea le miraba desde la página como un cuchillo. Ella ya tomó uno. El que queda será tuyo si respondes. Los días se volvieron espejos rotos. Cada vez que Mateo se presentaba a alguien con su nombre, la persona tardaba un segundo en reconocerlo, como si escuchara una palabra ajena. Una vez en una cafetería, la barista lo llamó por un nombre que no le correspondía y, al sorprenderse, murmuró entre dientes: «Se le está yendo». Nadie parecía entender qué significaba esa frase, porque nadie quería estar en la casa ni tocar la historia con la mano desnuda. Una noche, la figura de la ventana apareció en la calle bajo la lluvia, contemplándolo desde el jardín. Ya no estaba encorvada. Estaba en la puerta, de pie, sosteniendo un objeto envuelto en tela. No tenía facciones claras, solo la insinuación de algo humano que se había librado de la humanización. El aire se congeló. Mateo supo, con una certeza que lo atravesó como una aguja, que si cruzaba el umbral y le daba un nombre en voz alta, algo dentro de él sería succionado hacia aquel objeto indefinido y jamás volvería. Se acercó de todos modos, porque algunas casas no atraen por fealdad, sino por la manera en que guardan respuestas a preguntas que uno no se atrevió a formular. La figura alzó la tela. Dentro había una pequeña caja de madera, similar a la que había hallado la primera vez, pero mucho más gastada. En su borde, talladas, había letras que parecían latir, nombres. No eran muchos, pero cada uno traía un recuerdo, una breve melodía de vida que se escapaba al rozarla. En el borde, casi invisible, su propio nombre apareció con un trazo fresco, como si acabara de escribirse. «¿Qué quieres?», alcanzó a decir. La voz de la figura no era voz sino eco. «¿Qué recuerdes?», respondió Mateo sin saber si hablaba por él o por la casa. «Que sepas quiénes fueron». La figura rió, y su risa fue una lluvia de cristales. «Ya los recuerdo», dijo. «Pero yo colecciono nombres. Tú me das uno y yo te doy olvidos». El trato fue tan simple y terrible como el intercambio de monedas. Uno por uno. Los recuerdos salían de Mateo en forma de pequeños destellos que la figura atrapaba con las manos como si fueran luciérnagas. No dolía al principio, era más bien un frío que se expandía alrededor del pecho. Le quitó su primer beso, la sonrisa de su madre, el olor de la paja en verano. Cada nombre recibido por la figura dejaba a Mateo más vacío, más ligero, hasta sentir que su reflejo en el charco
Era otro hombre que imitaba sus movimientos. Cuando la caja había acumulado un número suficiente de destellos, la figura cerró la tapa y buscó la forma de tomar un nombre. «Dime uno», susurró. «Llámame por algo que nadie te quitará». Mateo pensó en resistirse, pensó en escapar, pero al mirar a su alrededor, al ver la falta de continuidad en sus manos, en su voz, en la sensación de que se despegaba del mundo como una pintura envejecida, comprendió que ya no sabía cuál era suyo. Los nombres que poseía se habían ido filtrando a través de la casa, como lluvia por una teja rota. Quedaba quizás un hilo viejo, su nombre legal, escrito en documentos que la figura podría no entender. Con voz quebrada pronunció su nombre completo. La figura lo escuchó, lo repitió, y sonreía con la sangre fría de quien cobra su impuesto. Con ese gesto, una parte de la memoria de Mateo fue arrancada y envuelta en la caja. Cayó al suelo vacío pero no muerto. Su cuerpo seguía allí, con el ritmo de siempre, pero algo esencial se había volatilizado, la certeza de quién era. Se levantó sin saber qué hacer. Entonces la figura, con la caja ahora demasiado pesada y luminosa, abrió una pequeña puerta lateral en su costado y, con una mano que parecía una paloma de sombras, volvió la cabeza hacia él. «Siempre se pueden recuperar nombres», dijo, «pero a cambio, alguien debe quedarse vigilando la casa para que los nuevos nombres no se escapen». Mateo no entendió de inmediato, hasta que notó que la figura no hablaba como un ser que negocia, hablaba como una que cumple contratos. La idea barruntada en su cerebro era tan remota como una costumbre olvidada, y sin embargo en la solidez de la noche la propuesta se produjo como una llave. Podía recuperar su nombre, y con él los restos de su historia, si alguien ocupaba su lugar dentro de la vigilancia. Podía ceder, podía mantener a la casa a raya. La casa no ofrece libertades sino funciones. Es más fácil aceptar un rol que una verdad sin nombre, de manera sorprendentemente humana. Mateo asintió y con ese asentimiento, comprendió algo que aún dolía. La casa no borraba vidas por gusto. Las preservaba en su caja, las alimentaba con nombres, y para hacerlo necesitaba custodios, gente que supiera llamar, que supiera perderse sin gritar. La figura depositó la caja sobre la mesa del pasillo y, con un gesto que parecía nacer de las paredes, entregó a Mateo una pequeña llave fría. «Cuando decidas podrás volver a abrirla», dijo. «Pero cada nombre recuperado te quitará algo». «Es la tarifa». Mateo cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, la figura ya no estaba. En la ventana alta una vela titilaba. En la libreta, sus nombres aparecían escritos a mano, como en una lista que alguien hacía para no olvidar. Fuera la lluvia había cesado. Dentro, la casa suspiró una vez y volvió a su silencio eterno. Con el tiempo, la gente del barrio notó que la casa ya no tenía la luz temblorosa en la ventana, pero de vez en cuando el aire traía un olor a tinta o a lluvia antigua, alguien supo que había un alma trabajando dentro, llamando por nombres como si fueran cuentas. Algunos empezaron a preguntar si el forastero que había comprado la casa seguía vivo. Otros respondían con la serenidad de quien ha visto cómo funcionan las cosas. «Ya no es la misma», decían. Uno que otro, mirando fijo, añadía: «Nunca se recuperan todas las cosas. Algunas quedan en la caja». En la libreta de Mateo, en uno de los márgenes, había una nota que aún reverberaba en la tinta. «Si alguna vez vienes y te piden que nombres, no te resistas. La casa solo recuerda lo que le entregan. Y si tienes miedo de perderte, trae algo que puedas dejar para quedarte». La luna esa noche y muchas noches después, parecía mirar la casa y apartar la mirada. A veces, al borde del sueño, quien pasa por la calle jura escuchar una voz lejana que susurra un nombre al viento, un nombre que uno alguna vez tuvo y ya no recuerda. Y en el interior una vela parpadea, una caja cierra su tapa, y alguien, en la penumbra, anota con calma otro nombre en la libreta, como quien traza un mapa para no perderse jamás.